Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por acudir al llamado siempre de estos viernes informativos que los hacemos para poder tener informada a la población de la situación de las enfermedades en nuestro país y poder brindar las medidas de prevención que sean necesarias. Este viernes vamos a conversar acerca de la situación de la difteria en nuestro país para poder aclarar algunos puntos y sobre todo tranquilizar a la población. Sé que en los últimos días ha habido un poco de preocupación, ha habido muchos comentarios respecto a la situación de la difteria y es preciso aclarar algunas situaciones. En primer lugar, debemos decir que no hay una emergencia nacional por difteria. Lo que tenemos es un brote localizado en 4 miembros de una familia en La Victoria, que ustedes ya lo conocen, ha sido conocido por la población, frente al cual hemos actuado según los protocolos establecidos de contención epidémica que se realizan en estos casos, el cual ha consistido en la búsqueda activa de todos los contactos de las familias, de este núcleo familiar, en todos sus contactos, tanto de familiares, amigos, trabajadores, todas las viviendas alrededor, y hasta la fecha se ha vacunado 7.097 personas en 2.955 viviendas alrededor de la vivienda de esta familia. Se han identificado 88 pacientes, personas con infección de tracto respiratorio superior, es decir, con síntomas de resfrío, dolor de garganta, que fueron procesadas por precaución. Todas ellas han salido negativas. Hasta el momento, entonces, la investigación y control de este foco nos permite decir que no se ha identificado ningún caso adicional y que se ha logrado vacunar más de 7.000 personas, esperando que con esta medida se pueda contener los casos que aparecieron. La investigación a la fecha no ha identificado el caso fuente, o sea, cómo fueron que se contagiaron, y muchas veces sucede esto, porque pueden haber, en la difteria existen portadores asintomáticos, puede haber venido un portador, no sabemos de dónde, y contagió a esta familia que por su condición tenía una mayor susceptibilidad, era una familia que no había tenido vacunas contra la difteria y por eso ellos desarrollaron la enfermedad. Frente a eso, como ya se había anunciado, se tomaron las medidas de control del foco, extendiéndose alrededor de la vivienda las acciones de vacunación y hasta la fecha no tenemos casos adicionales. Se notificó también en la reunión anterior que había sido identificado un caso en el hospital Cayetano Heredia, recordemos una señora de 69 años que había fallecido y en la muestra que se tomó para identificación de gérmenes se identificó Corynebacterium diphtheria, que es el agente etiológico de la difteria. Sin embargo, se señaló también, y esto debo precisarlo, que el cuadro clínico que ha tenido la persona, una infección respiratoria con una complicación de un derrame pleural, no es un cuadro clínico típico de difteria, o sea, no ha tenido el cuadro que se ha descrito de las membranas en la garganta y la bacteria que se ha encontrado, el Corynebacterium diphtheria que se ha encontrado en esta señora, no es productor de toxina, o sea, se trata de un Corynebacterium no epidémico que no produce riesgo para la población. Sin embargo, frente al hallazgo, se han tomado las medidas de control de foco correspondiente y también en la zona de San Martín de Porras, cercana a la vivienda, se han visitado 913 viviendas, se han vacunado 771 personas y no se ha encontrado ningún paciente sospechoso de difteria en la zona. En resumen, lo que tenemos a la fecha es un brote familiar, 4 personas relacionadas con un vínculo familiar, los cuales en estos momentos, una de ellos, la niña que fue el caso índice, la niña de 5 años, falleció. Los otros 3 miembros de la familia, 2 están dados de alta sin ningún síntoma y uno de ellos está con un cuadro leve que se encuentra
hospitalizada y en aislamiento como corresponde. Entonces, no hay ninguna razón para generar una alarma nacional, ni es necesario hacer una jornada nacional de vacunación para difteria en estos momentos. Los protocolos de contención epidémica van escalando. Tenemos, cuando aparece un caso, igual cuando en el 2018, ustedes recordarán, aparecieron algunos casos de sarampión en el Callao y en Puno, se realizan las medidas de contención en el lugar donde aparecen, la vigilancia epidemiológica se intensifica, como lo hemos hecho, se han emitido las alertas epidemiológicas correspondientes, son alertas epidemiológicas, no son alarmas, son alertas. ¿Qué significa eso? Que todos los servicios de salud deben estar atentos en el país para poder identificar algún caso sospechoso que se presenta para proceder a la investigación. En todos los días que llevamos ya de la alerta epidemiológica no hay casos identificados en otras partes de nuestro país y seguimos vigilando, que es lo que corresponde. Respecto a las jornadas de vacunación de mañana, sábado y del domingo, las jornadas están dirigidas a cerrar las brechas de vacunación que se produjeron por la situación de la pandemia y que también lo hemos conversado anteriormente. Por la situación de la pandemia, que no salíamos de casa, los niños no iban llevados a los centros de vacunación, teníamos una brecha de cobertura. Deberíamos estar a estas alturas del año ya entre 70 y 80% y estábamos todavía entre 30 y 40%. La primera jornada que se realizó el mes pasado nos ha permitido incrementar las tasas de vacunación y esperamos en este fin de semana poder incrementar la vacunación. Reiteramos que las jornadas están dirigidas para los niños menores de 5 años que no tuvieran sus esquemas de vacunación completos. Están dirigidas para los adultos mayores de 60 años para vacunar para la influenza y para el neumococo, que son las enfermedades que son de riesgo para los mayores, para los adultos mayores. Y también para las niñas y adolescentes, la vacunación para el virus papiloma humano, que son las vacunas que previenen el cáncer de cuello uterino. Son las poblaciones objetivo. Recordemos que todavía estamos en pandemia, todavía existe riesgo de transmisión del COVID-19. Por lo tanto, las jornadas de vacunación están diseñadas logísticamente para estos grupos de edad. Los espacios que se han buscado en colegios, en plazas públicas, etcétera, para vacunar a los niños que van con sus padres, para llevar a los adultos mayores y puedan estar separados unos de otros. No se va a vacunar específicamente para difteria, porque esto generaría, en primer lugar, no es necesario, en segundo lugar, evitemos aglomeraciones que podrían más bien favorecer la transmisión del COVID-19, ¿no? Si vamos a llevar a los adultos mayores para protegerlos contra el neumococo y la influenza, si se generan aglomeraciones, estaríamos poniendo en riesgo a los adultos mayores de COVID que han estado protegidos en casa y estaríamos llevándolos a una aglomeración que no realmente los pondría en riesgo. Entonces, seamos responsables. El Ministerio de Salud está tomando las medidas que corresponden según los protocolos de contención. Vamos escalando según se necesite. En estos momentos no amerita aún hacer una jornada o una campaña nacional específicamente para difteria porque es un riesgo focalizado que estamos tomando las medidas de control. Debo asimismo señalar que si un niño menor de 5 años ha recibido sus 3 vacunas de pentavalente y sus dosis de refuerzo, ya está protegido y no necesita una vacuna adicional. Recordemos que la pentavalente protege al niño para el tétanos, la difteria, la tos convulsiva, la hepatitis B y para el Haemophilus influenza, que es una causa importante también de enfermedad respiratoria grave como las neumonías. Las gestantes tienen una vacuna especial, que es la vacuna que se llama DTPA. D de difteria, T de tétanos y P de pertusis, que es el nombre que también se conoce a la tos convulsiva. Esta vacuna la reciben las gestantes y es importantísimo para ellas. Esa vacuna es diferente, no se le puede vacunar a la gestante con otra vacuna. Esta es una vacuna especial para gestantes para poder protegerla. ¿Por qué? Porque la tos convulsiva es muy grave en el recién nacido, es muy grave en los primeros 3 meses de vida, la tos convulsiva, pero
no podemos vacunar a niños muy pequeños, entonces se vacuna a la mamá y de esta manera se protege indirectamente al niño pequeño para que no esté en riesgo de esta enfermedad. El tétanos neonatal igualmente es una enfermedad muy grave y se controla vacunando a la mamá para el tétanos y entonces evitamos el riesgo de tétanos neonatal porque la mamá le transfiere los anticuerpos a través del cordón umbilical a su niño. El Ministerio de Salud está tomando las medidas que corresponden y son protocolos internacionales de contención epidémica, controlando el foco que se ha presentado y quiero con este mensaje tranquilizar a la población. Hemos recibido múltiples llamadas preguntando quiénes deben vacunarse contra la difteria. En estos momentos es una vacunación focalizada en los lugares donde se ha producido estos casos confirmados. Seguimos en vigilancia nacional, seguimos en alerta y escalaremos las medidas que sean necesarias según vayan ocurriendo el desarrollo de las investigaciones. Esto es el mensaje principal de hoy día. Queremos dar un poco más de tiempo para poder intercambiar con ustedes preguntas, respuestas, según las inquietudes que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro de Salud Pública. A continuación, la ronda de preguntas de acuerdo al orden de llegada. Muchas gracias, Jenny. La primera pregunta es de Iván Escudero, de Exitosa. Viceministro, muy buen día. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. Respecto a lo que nos anuncian, que no tendría que haber una preocupación mayor respecto de la difteria ni una vacunación también, digamos, una jornada masiva a nivel nacional. Hay un punto que lo mencionó la adjunta por la niñez de la Defensoría y es respecto a la necesidad del documento nacional de identidad para poder ser vacunado en caso de niños y recién nacidos. ¿Esto va a ser un requisito indispensable o las personas padres cuyos hijos no tengan el DNI igual van a poder acceder a una vacunación? Gracias. Gracias por la pregunta, muy importante. Voy a pasar al doctor Luchetti, nuestro director de intervenciones estratégicas, para que extienda la respuesta. Puedo adelantarles algo. La ausencia del documento no debe ser una limitación para la vacuna. Incluso extranjeros que aún tengan un documento transitorio o temporal pueden ser vacunados. Eso no quita la importancia que tengamos que cada niño que se vacune sea registrado de la mejor manera posible para poder tener un registro de quienes han sido vacunados y ese registro pueda quedar, ¿no? Entonces, si tenemos el documento, no lo olviden, llévenlo. Sin embargo, no va a ser, digamos, un impedimento para que puedan recibir las vacunas. Gracias, doctor Suárez. Ciertamente, uno, si tiene el documento, puede acercarse y en el caso de las personas que son extranjeras que vienen al país, también podrían acercarse a vacunar a sus niños sin ningún problema. En ese sentido, uno tiene que reportar la pregunta que debe hacer en el momento que se acerca a vacunar es saber si es que su niño está protegido o no. Esa es la pregunta clave. Yo me acerco con mi niño y digo, por favor, señorita, dígame si mi niño está protegido o no. Ella va a analizar el calendario de vacunas del niño y les va a decir qué vacunas son las que requiere. Y de esa manera se soluciona el tema de vacunación del niño y también, si es que el niño requiere una recalendarización para la próxima jornada, se lleva a cabo esto. Consulta de Mariano Calvera, de RPP. Buenas tardes, viceministro. Mi consulta es puntual. Nos ha dado tranquilidad, obviamente, con lo que nos acaba de decir sobre la difteria, pero no olvidemos que estamos en pandemia por la COVID-19. Nos ha llegado la información desde el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador que nuevamente las unidades de cuidados intensivos están copadas. ¿Cuál es la situación en este momento en los hospitales? ¿Hay nuevos contagios que están abarrotando nuevamente las unidades de cuidados intensivos de los hospitales o no? Quisiéramos, por favor, que nos confirme o nos descarte esta información. Muchas gracias. El dato que nos das de Villa Panamericana,
Hospital. El doctor Luis Rodríguez, nuestro director del CDC, nos va a responder a esa pregunta. Nosotros hemos estado haciendo y estamos haciendo el monitoreo a diario. Y lo que hemos mencionado es cuando el país entra en un estado de transmisión endémica, pueden ocurrir pequeños picos a lo largo del tiempo, es decir, pueden ocurrir algunos incrementos en algunos lugares focalizados, y eso está reportado. De hecho, eso ha ocurrido en España, solo que ha ocurrido muchos a la vez, más de 700, y ha generado este incremento. El monitoreo que tenemos nosotros de los hospitales no muestra un incremento. Sí es cierto que tienen una gran cantidad de personas hospitalizadas por COVID, no en UCI. El último dato que tenemos es alrededor de 150 personas hospitalizadas por no UCI y en UCI alrededor de un poco más de 50 o de 60. Recordemos que nosotros hemos registrado un total de 1.764 camas en UCI a lo largo de todo el país y esto ha bajado alrededor de 1.300, que es lo último que se está manteniendo a lo largo de todos estos días, con algunos días que pueden incrementarse 7, 5, 20 casos y los otros que van disminuyendo. Pero el estándar más o menos es el mismo, no ha variado. Lo mismo nos han dicho de Tumbes, hemos hecho la verificación el día de ayer y tampoco hemos encontrado un incremento significativo con lo que nos ha reportado la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Tumbes. Solo quisiera agregar que, por favor, las tendencias que se publican en el sitio web del Centro Nacional de Epidemiología, ustedes las van a ver, no es una línea recta, ¿no? O sea, son tendencias fluctuantes, pero van hacia abajo, ¿no? Tanto los indicadores de hospitalizados, de fallecidos, de diagnosticados, o sea, se va moviendo, pero la tendencia es a reducir. O sea, un día puede subirse un poco, al otro día baja, pero hasta ahora la tendencia que se observa en todas las regiones del país, en todos los indicadores, es a descender. Parte de esa vigilancia es lo que nos va a permitir identificar si en algún momento en alguna región cambia la tendencia y se vuelve a elevar, ¿no? Pero hasta el momento continúa la tendencia en descenso que ha sido reportada. Consulta de Candy Quispe, de ATV. ¿Cómo está? Buenos días. Respecto a la jornada de vacunación, ¿nos puede dar una estadística de cuántas son las vacunas contra la difteria que se han realizado hasta este momento? Y en esta jornada, que va a durar 2 días, ¿cuántas vacunas contra dicha enfermedad se van a aplicar? La vacuna contra la difteria es componente de la pentavalente que se coloca a los niños, ¿no? O sea, se llama pentavalente porque tiene para 5 enfermedades, la vacuna pentavalente. La vacuna para la difteria también es componente de la DTPA que se le coloca a las gestantes, la D de difteria, T de tétanos, P de pertusis, o sea, son como esos componentes. No confundamos lo que es la jornada de vacunación de sábado y domingo, que es para cierre de brechas, para vacunar niños menores de 5 años, para vacunar a adultos mayores, de lo que se ha hecho en La Victoria ayer y hoy, que ha sido una intervención focalizada para contener los casos que se han podido presentar en la zona, ¿no? No, vuelvo a repetir, no se está realizando una jornada contra la difteria. Lo del fin de semana es para cierre de brechas de las vacunas programadas para los niños. Le paso al doctor Luchetti para que complemente la respuesta. Sí, con respecto a las personas vacunadas, se han vacunado un total de 7.097 personas, menores de 1 año 65, de 1 año 104, de 2 a 4 300, de 5 a 11 años 1.200, entre jóvenes y adultos se han vacunado 4.000 personas. Eso es dentro de la campaña de barrido que se ha estado realizando en La Victoria. Para la jornada se está programando vacunar en un total de 300.000 personas a nivel nacional. Consulta de Carlos Rengifo, de Panamericana. Viceministro, quería consultarle porque en varios puntos donde se está vacunando, no están vacunando a personas mayores. ¿Puede, por favor, darnos detalles de eso, por favor? ¿Por qué? Lo que nos hemos referido es a la vacunación del adulto mayor, ¿no? Para influenza y para neumococo. Eso sí está indicado y es parte de la jornada en todo el país. No hay razón por la cual se niegue la vacuna para las personas mayores para lo que hemos dicho, para neumococo y para influenza.
Y vuelvo a repetir, no es una jornada específica para vacunar contra la difteria. Todavía el problema de la difteria es un problema focalizado, que se están tomando las medidas de contención, no se han identificado nuevos casos. La vigilancia, la investigación nos dirá si tenemos que pasar a otro distrito o ampliar en algún momento. Recordemos lo que hicimos con el sarampión. El sarampión en el 2018 apareció igual, un primer caso en el Callao, un siguiente caso en Puno. Primero vacunamos de manera focalizada en la zona, después ampliamos a todo el distrito y terminamos vacunando todo el Callao, todo Lima como medida de contención para lograr contener el brote, que es lo que debe hacer técnicamente. Si empezamos a vacunar en diferentes lugares donde no hay riesgo, cometemos errores, porque vamos a gastar vacuna en zonas donde todavía no hay actividad y perdemos la oportunidad de contener el foco haciendo todo nuestro esfuerzo para poder, en la zona donde aparentemente hay la transmisión, poder controlar lo que está sucediendo. Todo eso es muy técnico, los protocolos son de la Organización Mundial de la Salud y estamos cumpliéndolo como debe ser. Yo les pido a la población que tengan calma, que no se alarmen, que estamos tomando las medidas que se deben tomar. Tenemos vacuna en el país de reserva para difteria, tenemos cerca de 2 millones de dosis en reserva y más de 1,5 millones distribuidas en el país. Sin embargo, tenemos que usarla racionalmente y también ya están en proceso los pedidos de vacunación que corresponden para el próximo año, así que vamos a tener la vacuna necesaria, pero tenemos que usarla técnicamente, racionalmente, para poder proteger al país. Con respecto a adultos mayores, hay que tener en cuenta un detalle. La vacunación se sigue dando todos los días, no solamente es en el día de la jornada. El día de la jornada hay un día dedicado al adulto mayor, que es el día domingo, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con los adultos mayores es que si nosotros queremos vacunarlos en el establecimiento de salud cercano a nuestro domicilio, lo que tenemos que hacer es primero llamar, sacar una cita y con cita programada ir. Esto con el fin de evitar aglomeraciones, evitar de que las personas adultas que están actualmente en confinamiento salgan y se expongan. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, no ir a armar una línea o una cola con un adulto mayor, porque eso es exponerlo innecesariamente a que se contagie. Consulta de Eder Hernández, de Canal N. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? La información ha cambiado mucho en relación a ayer, porque nosotros hemos estado en el Agustino y representantes del Ministerio de Salud nos anunciaron y a todos los medios que la vacunación iba a ser para todos, ¿no? Por el tema de la alarma o alerta epidemiológica. Hoy la figura ha cambiado por lo expuesto por ustedes, pero esto ha generado mucha confusión en la población. Hemos estado recorriendo postas de San Juan de Lurigancho donde hay mucha aglomeración, principalmente de madres de familia que llegan con sus hijos por el temor de este tema a vacunarlos, ¿no? ¿Cómo piensan organizar todo esto para mañana y pasado? Porque sabemos que esto se puede generar, ¿no? Han hablado con las fuerzas del orden para que estén ellos en las postas, para que no se genere esta aglomeración, porque la cura puede ser peor que la enfermedad. No pueden ir a vacunarse, pero pueden contagiarse del COVID. ¿Cómo están manejando este tema? Sí, muchas gracias por su comentario. Justo la razón de ser de esta conferencia y ustedes son las personas que más nos pueden ayudar a aclarar la situación con la población. Todos estamos, todavía estamos, digamos, chocados por la pandemia, todos estamos ansiosos, todos hemos tenido familiares, amigos que han sido afectados por la pandemia. Es un temor natural de toda la población. Se nos presenta esta situación de la difteria que también nos preocupa. Es una enfermedad que no teníamos hace 20 años. Sin embargo, tenemos que actuar de la manera más seria y más técnicamente. Hemos tenido en las últimas 24 horas muchas conversaciones con gobiernos regionales, con directores regionales de salud. Han habido varios directores que nos han pedido, yo quiero hacer una campaña en mi región, algunos ya la han hecho, inclusive las han anunciado, les hemos pedido igualmente cautela, utilicemos los recursos de la manera más eficiente posible, tranquilicemos a la población,
es posible lo que usted dice, ¿no? La población alarmada, funcionarios preocupados, lo que estamos tratando es de aclarar la situación, tranquilizar a la población, decirles que confíen en el Ministerio de Salud. Realmente, disculpen si se puede tomar de otra manera lo que voy a decir, pero pocas veces se ha juntado un equipo en el Ministerio de Salud que hemos sido convocados por la ministra de Salud. Doctor César Cabezas es infectólogo de reconocida trayectoria, 3 veces jefe del Instituto Nacional de Salud. El doctor Aldo Luchetti también es infectólogo, reconocido infectólogo del Hospital Loaiza, que ha dejado su labor atendiendo pacientes para poder ayudarnos en el equipo. El doctor Luis Rodríguez es epidemiólogo, viene de trabajar en la Amazonía, ha sido director general en San Martín y en Loreto. Quien habla, bueno, ustedes me conocen, epidemiólogo con 30 años de experiencia, y estamos aquí por ayudar al país, por hacer lo mejor posible las cosas. Y en otras áreas del Ministerio de Salud, la ministra ha convocado a un equipo de experiencia que hemos dejado quizás una situación laboral cómoda y de menor riesgo por venir a ayudar al país. Estamos haciendo el mejor trabajo posible. Estamos en plena coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Esta mañana, les comento a propósito de su pregunta, hemos tenido una reunión con la OPS, con los equipos que han trabajado en Venezuela, en Colombia, en Brasil, donde ya se presentó también brotes de difteria. Y nos dicen que están de acuerdo con las medidas que estamos tomando acá. Tiene que ser una medida escalada. No podemos hacer algo todavía a nivel nacional cuando todavía el asunto está focalizado. Estamos todavía en una situación de pandemia, como muy bien usted acaba de decir. No debemos crear aglomeraciones, no debemos exponer a las personas innecesariamente. Tengamos tranquilidad. Este fin de semana las jornadas de vacunación son para niños menores de 5 años, para las niñas que van a recibir el VPH entre los 9 y los 11 años, la vacuna contra el virus papiloma humano, y para los adultos mayores por encima de 60 años para protegerlos. Los centros de salud, los puestos de salud están abiertos todo el año para poder vacunar a toda la población. Estas jornadas las estamos haciendo porque por el déficit que hemos tenido unas bajas coberturas por razones de la pandemia y estamos recuperando coberturas para proteger a nuestros niños. Tan importante como la difteria es protegernos del sarampión, de la rubiola, de la tos convulsiva, del tétanos, de la hepatitis B. Todos esos antígenos están considerados dentro de las vacunas para proteger a los niños. Los que estamos acá sentados en la mesa, en promedio tenemos más de 25 años de trabajo y hemos enfrentado brotes de hepatitis, de rubiola, de sarampión, y por eso nuestra preocupación de ayudar a la población, y les pedimos que tengan calma, que confíen en su Ministerio de Salud, que estamos haciendo el mejor trabajo posible para ayudar a la población. No le vuelvo a repreguntar, pero ¿han coordinado con las Fuerzas Armadas Sí, y la Policía discúlpeme. Nacional para que no haya aglomeraciones? Gracias, sí, gracias por la pregunta. Sí, estamos en coordinación para que nos puedan apoyar, como se hizo también en oportunidades anteriores. Y no solamente con Fuerzas Armadas y policiales, sino también este trabajo se hace conjunto con el Ministerio de Educación y con las municipalidades que nos están ayudando en la parte logística y en el orden también en todos los lugares. A través de nuestras redes sociales, Melina Joyo de la República consulta. Hace un mes, Salud pronosticó que la segunda ola podría llegar a fines de este año, se refiere al COVID. ¿Esto podría ocurrir? ¿Qué medidas se están tomando para prevenirla? Gracias por la pregunta. Es muy difícil hacer pronósticos en pandemias sobre agentes etiológicos que no conocemos. Los europeos no lo pronosticaron, ellos fueron sorprendidos de esta segunda ola. Sí sabíamos por antecedentes de pandemias anteriores que después de una pandemia pueden presentarse, independientemente del nombre que le digamos, ¿no? Rebrotes, segundas olas, nuevas ondas. Lo que significa es que después de haber disminuido la incidencia de la enfermedad, vuelve nuevamente a incrementarse. Esos son fenómenos epidemiológicos que no son fáciles de comprender. Lo que vimos en Europa, o lo que se ha visto en Europa, es que entre 3 a 4 meses después del primer pico se presentó
el segundo pico, ¿no? Entonces, haciendo esa analogía, si la situación fuera similar a lo observado en Europa, fue lo que Salud y también el Ministerio de Salud, el Centro Nacional de Epidemiología, nos había dicho, podría presentarse la segunda ola aproximadamente entre noviembre y diciembre, podrían incrementarse los casos y un nuevo pico podría estar presentándose en enero, si las cosas fueran como han sucedido en España. Sin embargo, tenemos diferencias con España. La primera ola ha sido más intensa en Latinoamérica que lo que fue en Europa. Ustedes ven la diferencia. La primera fue más intensa y lo que ha hecho es que mayor cantidad de población tenga anticuerpos. En promedio, para el Perú estimamos, esto es una estimación, entre 30 a 40% de la población peruana ya se expuso y ya tiene anticuerpos contra COVID-19. A diferencia de Europa, que en promedio estaba entre 10 a 15% en la primera ola. Ellos tenían mayor cantidad de susceptibles y por eso la segunda ola ha sido más impactante. Eso nos podría hacer también quizás pensar de que una segunda ola en el Perú podría tener menor impacto. Sin embargo, en el coronavirus no todo está dicho. Estamos viendo situaciones nuevas todos los días, como lo que ustedes han visto también en las noticias que se reportó en Europa la presencia del coronavirus en animales, en los bisones, y que han tenido que eliminarlos por el riesgo de que a partir de ellos se transmitan a las personas. Tenemos que estar en alerta para cosas nuevas, ¿no? Respecto a eso, ¿qué estamos haciendo? Hemos estado trabajando muy intensamente en las últimas semanas preparando un plan nacional de preparación y respuesta frente a una eventual segunda ola pandémica. Este plan debe ser presentado a fines de la semana que viene. Está en estos momentos en proceso de aprobaciones, como todo documento técnico oficial debe de tenerlo. Y en resumen, les digo, en el plan contempla el apoyo para la organización en todos los niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional, municipal, para que todos estemos preparados para poder ordenar mejor la respuesta, mejorar la atención de los pacientes desde el primer nivel de atención. Incluye también el plan de preparación para la vacunación contra COVID-19, ¿no? Que es un proceso también que está en camino. La última consulta es de Roger Aguilar del Comercio, también por redes sociales, y sobre la difteria. ¿Se va a intensificar la campaña de vacunación en Loreto, teniendo en cuenta que la niña que falleció procedía de esa región, y cabe la posibilidad de que allí haya más niños vulnerables a la difteria? Muchas gracias, una pregunta sumamente importante. Vamos a descomponerla en dos partes. Primero, la niña procedía de Loreto, eso es cierto, pero tenía más de un año viviendo en Lima. Por lo tanto, no se contagió en Loreto, se contagió en Lima. Sin embargo, como tenía contacto con familiares que iban y venían a la zona donde ella procedía, se ha realizado también la investigación en el lugar de origen, se ha hecho una búsqueda activa muy intensa, no se ha encontrado ningún caso sospechoso en la zona. Y se ha tomado también las medidas de vacunación en el distrito de procedencia de la niña, de tal manera que en el caso algún familiar hubiera sido la persona que trajo la infección, lo cual desconocemos, ya se bloqueó toda la zona de procedencia de la niña. Esa es la primera parte. La segunda parte de su pregunta dice, ¿existirán más niños vulnerables en la zona? Y esto es un problema que tenemos como país. Nuestras zonas más alejadas, todavía nuestro país tiene comunidades indígenas amazónicas, tiene comunidades altoandinas, poblaciones dispersas, donde no hay establecimiento de salud en muchas de ellas. Es una característica, digamos, de nuestra población y estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder llegar a los lugares más alejados, tratando de identificar niños, como el caso de nuestra primer caso que lamentablemente falleció, una niña que creció en una zona alejada del país y solamente tuvo la vacunación que le colocan en el hospital cuando nace, la que es la vacuna contra la tuberculosis y la primera dosis de polio, y después no recibió más vacunas, ¿no? Los padres no la llevaron al establecimiento o el establecimiento no llegó a su zona, no lo sabemos, pero es importante que cada vez incrementemos las coberturas de vacunación hasta el rincón más alejado de nuestro país, y esa es la naturaleza de estas jornadas de vacunación que estamos realizando. Agradecemos a todos los directores por su participación en este viernes informativo. Agradecemos a todos los periodistas. Esta sesión informativa ha concluido. Muy buenas tardes.